Este video no es para entretenerte, es para sostenerte. No es una charla más, es una conversación contigo, con esa parte que lleva tiempo esperando ser escuchada. Es para ti, que estás cansada de fingir que todo está bien, que sonríes por fuera, pero por dentro estás agotada, triste, confundida, que sigues dando pasos porque no puedes parar, aunque sientes que hace rato te perdiste a ti misma. Es para ti, que te tragaste cada lágrima por miedo a parecer débil, que callaste lo que te dolía para no herir a otros, pero terminaste hiriéndote a ti. Para ti que aprendiste a guardar lo que sentías porque parecía que nunca era el momento, nunca era importante. Hoy no vamos a resolverlo todo. Hoy simplemente vamos a sentarnos contigo, a nombrar lo que nadie nombra, a abrazar lo que nunca fue abrazado, a escuchar lo que ha sido silenciado por años, porque callar duele, y porque ya no tienes que seguir haciéndolo sola. Aquí nadie te juzga, nadie te exige que estés bien. Aquí simplemente puedes ser, puedes llorar, puedes enojarte, puedes respirar, puedes recordar que existes más allá de todo lo que haces, todo lo que das y todo lo que cargas. Y si en algún momento sientes que estas palabras son para ti, es porque lo son, porque este espacio, esta voz, esta pausa, también te pertenecen. Cuando empezaste a callar, nadie nace sabiendo callar lo que siente. Aprendemos a hacerlo, a veces por palabras explícitas, otras veces por gestos, por rechazos sutiles, por silencios que duelen más que un grito. Desde pequeñas nos enseñan que hay cosas que no se dicen, que hay emociones que no deben mostrarse, que hay dolores que deben esconderse porque incomodan. Tal vez fue en casa, tal vez fue en la escuela, tal vez fue en tu primera relación. En ese momento en que fuiste vulnerable y no recibiste contención, en que mostraste tus emociones y alguien te llamó exagerada, dramática, intensa, y decidiste no volver a mostrarte así. No por cobardía, sino por protección. Con el tiempo callar se volvió costumbre, una estrategia para sobrevivir. Dejaste de decir lo que pensabas por miedo al conflicto. Dejaste de compartir lo que sentías porque pensabas que a nadie le importaba. Dejaste de pedir lo que necesitabas porque creíste que no lo merecías. Y así empezaste a desaparecer, a dejar de ser tú para convertirte en lo que otros esperaban. Te volviste eficiente, funcional, correcta, pero cada vez más ajena a tu propia alma, cada vez más lejos de esa parte tuya que solo pedía ser escuchada. Hoy, recordarlo no es para culpar a nadie, es para reconocer que desde hace años venías apagándote, que tu silencio no fue casual, fue un escudo, y que ahora estás lista para bajarlo poco a poco, sin prisa, sin miedo, porque ahora ya no estás sola. Lo que pasa cuando callas demasiado tiempo. Callar parece inofensivo al principio. De hecho, muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos evitando el drama, que estamos demostrando madurez. Pero lo que nadie nos dice es que, con el tiempo, cada palabra no dicha, cada emoción reprimida, cada pensamiento silenciado, va dejando una huella. Y esa huella no se borra sola. Se queda en el cuerpo, en la mente, en el alma. Se convierte en insomnio, en tensión muscular, en ansiedad sin causa aparente. Un llanto contenido que sale de golpe en la ducha. En irritabilidad con quien no lo merece. En vacío en medio de una fiesta. En ganas de desaparecer sin saber por qué. Llega un momento en que todo lo no dicho empieza a pesar, a doler, y ni siquiera sabes qué lo está provocando, porque no hay un solo origen, es la acumulación, es todo lo que pasaste por alto, todo lo que minimizaste, todo lo que te prometiste que ya no te afectaba, pero sigue ahí, latiendo bajo la superficie. Y cuando por fin alguien te pregunta cómo estás, no sabes qué responder, porque hace tanto que no te haces esa pregunta en serio, que ya no sabes qué sientes, ni qué necesitas. Solo sabes que estás cansada, que algo no anda bien, que por dentro algo grita en silencio,
pidiendo ser escuchado. Este capítulo es para eso, para que reconozcas que tu cansancio es válido, que tu cuerpo no está fallando, está hablando, que tus emociones no son un problema, son un mensaje, y que aún estás a tiempo de volver a ti, de abrir la puerta a lo que callaste, y de empezar, poco a poco, a sanar. La huella invisible del dolor no expresado. Hay heridas que no sangran, pero duelen igual o más que las visibles. Son heridas que no dejan marcas en la piel, pero que se sienten todos los días, en cada decisión, en cada inseguridad, en cada silencio prolongado que oculta una necesidad no atendida. Estas heridas no aparecen de golpe, se forman lentamente, como grietas sutiles en el alma. Empiezan el día en que te dijeron que exagerabas, o cuando necesitaste consuelo y te ofrecieron indiferencia, o cuando pediste amor y recibiste abandono. Cada una de esas veces no solo dolió, también dejó una huella que no desapareció con el tiempo. El problema es que aprendiste a ignorarlas, a seguir adelante, a funcionar como si nada, a hacer reír a otros mientras tú no podías dormir, a trabajar más para no pensar, a ayudar a todos para no mirarte a ti. Pero las heridas no se curan con ocupación, se curan con atención, con presencia, con verdad. Y esa verdad a veces duele. Duele aceptar que algo te marcó. Duele darte cuenta de que hay partes tuyas que todavía esperan un abrazo, una palabra, una explicación. Pero más duele vivir toda la vida negando lo que sentiste, lo que pasó, lo que quedó pendiente. Estas heridas invisibles afectan cómo te ves, cómo te hablas, cómo te relacionas con el mundo. Te hacen desconfiar de la alegría, sospechar del amor, resistir el descanso. Te vuelven hipervigilante, exigente, perfeccionista. No porque seas así, sino porque aprendiste a defenderte incluso cuando ya no hay peligro. Este capítulo no es para culpar, es para dar luz, para que por primera vez puedas mirar esas heridas y decir, sí, esto también soy yo, porque no estás rota, estás viva, y lo que sentiste merece ser nombrado para que, finalmente, puedas empezar a soltarlo. Cuando te cuestionas si estás bien. Hay días en los que todo parece estar en calma por fuera, pero por dentro, algo no encaja. No pasó nada específico, no hubo un detonante claro, no hay una razón que puedas explicar fácilmente. Y sin embargo, te sientes apagada, como si llevaras una carga invisible, como si el aire pesara más de lo normal. Empiezas a preguntarte si estás bien, pero la respuesta no es sencilla. Porque no estás llorando, pero tampoco estás en paz. No estás en crisis, pero algo te inquieta. No estás sola, pero sientes un vacío. Y entonces te das cuenta de que tal vez llevas demasiado tiempo sobreviviendo, sin darte permiso de vivir. A veces pensamos que estar bien es no sentir nada negativo, que si no estamos tristes, entonces estamos felices. Pero no es así. Hay un estado intermedio, confuso, donde no sabes si estás en calma o simplemente estás anestesiada, si estás en paz o simplemente te rendiste. Y ese punto es peligroso, porque ahí es donde empezamos a desconectarnos de nosotras mismas, donde dejamos de preguntarnos cómo estamos realmente, donde respondemos todo bien en automático, aunque por dentro una parte de nosotras esté pidiendo auxilio. Este capítulo es para que hagas una pausa, para que te atrevas a mirar hacia adentro con honestidad. No para juzgarte, sino para escucharte, para recordar que no necesitas estar rota para merecer atención, que no tienes que tocar fondo para pedir ayuda, que incluso en esos momentos grises, tu alma sigue hablando y merece ser escuchada. Lo que no dijiste y te sigue afectando. A veces creemos que lo que no decimos desaparece, que si evitamos el tema, si hacemos como que no pasó, si enterramos lo que dolió, eso dejará de existir. Pero no es así. Lo que no dijiste no desapareció. Se quedó dentro de ti, esperando un momento, un espacio, una oportunidad para ser reconocido. No dijiste que te dolió cuando no te escucharon.
No dijiste que te partió el alma esa traición silenciosa. No dijiste que esperabas más, y no por capricho, sino porque lo merecías. Y pensaste que, si lo ignorabas lo suficiente, ibas a olvidarlo. Pero el cuerpo no olvida, el corazón tampoco. Y la mente lo repite una y otra vez, aunque tú intentes silenciarla. Lo que no dijiste está en tus reacciones, en ese llanto repentino que no sabes de dónde viene, en la rabia acumulada que explota sin previo aviso, en ese cansancio que no tiene nombre, pero te acompaña cada día. Está en la forma en que desconfías del amor, en cómo te cierras cuando alguien se te acerca, en cómo te alejas incluso de ti misma. A veces callamos por miedo, miedo a incomodar, a ser juzgadas, a perder lo poco que tenemos. Pero con el tiempo, ese silencio se vuelve una herida que no sangra, pero que se abre cada vez que alguien te recuerda lo que no resolviste. Y no se trata de revivir el pasado, se trata de hacerle espacio, de mirarlo con compasión, de decirle, ya sé que estás ahí, ahora te veo. Este capítulo es una invitación a soltar lo que aún cargas, a reconocer lo que nunca se dijo, pero sigue teniendo peso, porque tu historia importa, incluso las partes que nunca contaste. Y tú mereces liberarte, no solo seguir aguantando. El costo de no expresarte. Expresar lo que sentimos puede dar miedo, pero callarlo tiene un costo mayor. Es un precio que no se paga una sola vez, sino todos los días. Se paga con ansiedad, con insomnio, con esa sensación constante de estar al borde del colapso sin saber exactamente por qué. Cuando no expresas lo que duele, lo que molesta, lo que necesitas, empiezas a vivir desde la resignación. Y resignarte es olvidar que mereces. Mereces comprensión, presencia, verdad. Mereces relaciones donde no tengas que traducirte, donde puedas simplemente ser sin justificarte. El costo de no expresarte se ve en las relaciones que mantienes por costumbre, no por amor. En los trabajos que aguantas porque crees que no puedes aspirar a más. En la vida que repites sin pasión. Y peor aún, se ve en lo que dejas de soñar. Porque cuando silencias tu verdad, también se apaga tu capacidad de imaginar una vida distinta. No expresar también significa aceptar culpas que no son tuyas, cargar con responsabilidades ajenas, conformarte con migajas. Empiezas a pensar que tú eres el problema, que algo te falta, que no sabes cómo funcionar. Pero no es que falles tú, es que estás intentando sobrevivir sin herramientas, sin permiso, sin espacio para ser honesta contigo. Este capítulo es una llamada, no para que grites todo lo que callaste, sino para que empieces con suavidad a recuperar tu voz, a recordar que tu verdad es valiosa, que no tienes que ser perfecta para ser escuchada, que mereces un lugar donde no tengas que esconder tu humanidad, y ese lugar puede empezar hoy, en ti. Cuando te das cuenta de que ya no sientes igual, un día cualquiera te detienes, respiras hondo y notas algo diferente. No sabes bien qué es, pero hay algo que ya no está. Algo dentro de ti cambió. Tal vez ya no te ríes igual. Tal vez miras las cosas con distancia. Tal vez simplemente no sientes con la intensidad de antes. Y entonces lo entiendes. Te fuiste apagando poco a poco, sin darte cuenta. No fue de golpe, no fue una sola decepción. Fue la acumulación de pequeñas heridas, de palabras no dichas, de días en los que necesitaste contención y solo encontraste silencio. Fue esa manera en que te obligaste a estar bien, una y otra vez, hasta que ya no supiste cómo se sentía realmente estar bien. Dejas de emocionarte por las cosas simples. Ya no haces planes con entusiasmo. La alegría se volvió una visita lejana y la tristeza una compañera silenciosa. Estás presente, pero ausente. Vives, pero no vibras. Y eso duele, aunque no lo puedas nombrar con exactitud. Te das cuenta de que ya no sientes igual cuando algo bonito te pasa y tu reacción es mínima. Cuando alguien te abraza y tú no sabes cómo corresponder. Cuando estás en medio de una conversación y parece que estás viendo la escena desde afuera. Estás ahí, pero no del todo. Y en ese momento, aunque parezca confuso, también nace una posibilidad.
la de regresar, porque no estás perdida, solo estás desconectada. Y la reconexión comienza reconociendo que algo falta, que tú misma te haces falta, que tu versión más viva, más auténtica, más sentida, aún está en alguna parte esperando que la busques. Este capítulo es una invitación a volver, a sentir de nuevo, a no conformarte con sobrevivir, porque tú no fuiste hecha para ser sombra, fuiste hecha para habitar tu luz, tu emoción, tu verdad. Y aunque hayas dejado de sentir igual, todavía puedes volver a ti. Reaprender a escucharte. Escucharte parece fácil, pero cuando has pasado años callando, ignorando tus emociones y sobreviviendo en automático, se vuelve una tarea profunda, casi desconocida. No se trata solo de saber lo que piensas, sino de atreverte a sentir lo que sientes, sin filtros, sin excusas, sin miedo. Tal vez ya no sabes si lo que te molesta es real o una acumulación. Tal vez ya no distingues si lo que quieres es tu deseo o una expectativa ajena que llevas cargando demasiado tiempo. Cuando te desconectas de ti, pierdes tu brújula emocional y reaprender a escucharla es un acto de valentía. Escucharte requiere tiempo, requiere silencio. No ese silencio que usabas para esconder el dolor, sino uno nuevo, lleno de presencia, donde puedas cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué estoy necesitando hoy? ¿Qué parte de mí me está pidiendo cuidado? ¿Qué emoción lleva días esperando que la mire? Volver a ti no es fácil, porque quizás en el fondo temes encontrarte con una versión tuya que duele, que llora, que está cansada. Pero esa versión también eres tú, y no puedes sanarla si no te detienes a mirarla, a abrazarla sin juicio, a decirle, aquí estoy, no voy a huir más. Este capítulo es una pausa, para que no sigas pasando por encima de lo que sientes, para que no sigas priorizando lo urgente sobre lo importante, para que puedas poco a poco reconectar con esa parte tuya que sabe, que siente, que aún está viva, porque escucharte es el primer paso para volver a confiar en ti. Aceptar que estás herida no te hace débil. Aceptar que hay una herida no significa que seas débil, significa que eres valiente, porque se necesita más coraje para mirar lo que duele que para seguir ignorándolo. Admitir que algo te marcó, que algo todavía pesa, que no todo está resuelto, es un acto profundo de amor propio. A veces confundimos sanar con olvidar. Creemos que si ya no hablamos de algo, entonces ya está superado. Pero muchas veces, lo que callamos se manifiesta en otras formas, en relaciones repetidas, en miedo al cambio, en ansiedad constante, en esa voz interna que nos dice que no es suficiente. Aceptar tu herida no es rendirte, es empezar a cuidarte con más compasión, es entender que tu historia no te define, pero sí mereces ser reconocida, es darte permiso para dejar de ser fuerte todo el tiempo, porque ser fuerte no debería significar vivir fingiendo que no te afecta nada. La sociedad nos ha enseñado a disfrazar nuestras emociones, a mostrar solo la parte luminosa. Pero nadie florece sin antes tocar su tierra, su raíz, su oscuridad. Y tú tienes derecho a mirar tus sombras sin sentir culpa ni vergüenza. Tienes derecho a sanar a tu ritmo, sin compararte con los procesos de otros. Este capítulo es para recordarte que ser humana no es una falla, que sentir, llorar, necesitar y tropezar forma parte del camino, y que reconocer tu herida no te hace menos valiosa, te hace más real, porque solo quien se mira con honestidad puede transformarse con verdad. El momento en que todo te supera. Hay un punto en el que lo acumulado ya no cabe dentro, y no es necesariamente un gran evento lo que te lleva allí. A veces es solo un día más, una mirada que te hiere, una palabra que te recuerda algo antiguo, un gesto que revive algo que nunca resolviste, y entonces te rompes. En silencio, pero te rompes. No es que seas débil, es que llevabas demasiado tiempo siendo fuerte. Es que estabas cargando más de lo que debías. Es que tu cuerpo, tu mente y tu alma están gritando desde hace rato, ya no puedo más.
Ese momento llega sin aviso. Puede ser un lunes cualquiera. Puede ser en medio del trabajo, en una comida familiar, en el coche escuchando una canción. Y lo que ocurre es que ya no puedes contenerte más. No porque no quieras, porque no puedes, porque tu sistema se saturó. Y es ahí donde muchos sienten culpa. Se juzgan por quebrarse, por sentir que no pueden más, por pensar que deberían seguir funcionando. Pero no hay nada más humano que tocar ese límite, que mirar hacia adentro y decir, no estoy bien, necesito parar. Este capítulo es un espacio para validar ese colapso emocional. No lo niegues, no lo escondas, no lo minimices, porque ese momento también es parte del proceso. Porque a veces cuando todo te supera, es justo cuando comienza el verdadero cambio. La reconstrucción, la escucha. El momento en que todo te supera puede ser el inicio de algo distinto, si eliges no ignorarlo, si eliges no silenciarlo otra vez, si eliges por fin ponerte a ti en el centro de tu vida. El silencio como mecanismo de defensa. No siempre callaste por debilidad, a veces callaste por fuerza, porque entendiste, consciente o inconscientemente, que hablar te podía poner en peligro, que mostrar tus emociones podía ser usado en tu contra, que ser tú misma tal vez no era seguro en el entorno en el que estabas. El silencio, entonces, se volvió una protección, una forma de seguir adelante sin exponerte, de evitar el juicio, la burla, el abandono, de no ser vista, porque ser vista era arriesgado. Y eso funcionó durante un tiempo, hasta que empezó a doler más lo no dicho que lo que alguna vez te asustó decir, pero no lo sabías, porque cuando un mecanismo de defensa se instala desde muy temprano, se vuelve parte de ti. Crees que simplemente eres callada, reservada, fuerte. Crees que el problema es que no sabes abrirte, cuando en realidad aprendiste a cerrarte para sobrevivir. Y es momento de mirar ese silencio con compasión, no como un error, sino como una estrategia que te ayudó hasta aquí, porque no fue tu culpa necesitarlo. Pero ahora sí es tu responsabilidad elegir si quieres seguir usándolo o si estás lista para transformarlo. Hablar no significa gritar, no significa confrontar. A veces es simplemente reconocer para ti lo que antes negabas, nombrar el miedo, validar la tristeza, ponerle palabras a la historia que llevas dentro, no para revivir el dolor, sino para dejar de cargarlo en secreto. Este capítulo es para ti, que elegiste el silencio porque era lo único que tenías. Y ahora, con más fuerza, más conciencia, más amor por ti, puedes empezar a elegir otra cosa. Una voz que sea tuya, una verdad que te libere, un camino donde ya no tengas que esconderte detrás del silencio. La culpa por sentir demasiado. Sentir demasiado nunca fue tu error, pero durante años te hicieron creer que lo era. Te dijeron que eras exagerada, que todo lo tomabas personal, que hacías un drama por cosas pequeñas, y empezaste a desconfiar de tu propia emoción. Te convenciste de que sentir mucho era una debilidad, una falla en tu carácter, algo que debías controlar, reducir o incluso eliminar. Pero lo cierto es que tu sensibilidad no es una carga, es una puerta a tu verdad más profunda. Es la forma en que tu alma se comunica contigo. Y lo que te dolía no era sentir, era que nadie supiera sostener lo que sentías. Lo que pesaba no era tu emoción, sino la soledad con la que tenías que vivirla. A veces la culpa aparece incluso en momentos de tristeza legítima, como si no tuvieras derecho a estar mal, como si necesitaras una justificación válida para llorar, descansar o gritar. Te preguntas si exageras, si deberías poder con todo, si deberías ser más fuerte. Pero no se trata de fuerza, se trata de permiso. Sentir no te hace débil. Callar lo que sientes sí te debilita. Aislada de tus emociones, desconectada de tu energía vital, empiezas a vivir en piloto automático. Te adaptas, pero no disfrutas. Aparentas, pero no habitas. Estás ahí, pero sin presencia. Este capítulo es para devolverle dignidad a tu sensibilidad, para recordarte que puedes llorar sin justificarte,
emocionarte sin excusarte, enojarte sin temerte. Que sentir no es algo que debas explicar, sino habitar. Y que tu capacidad de sentir es también tu capacidad de amar, de crear, de sanar. Las palabras que te hubiera gustado. Oír a veces el dolor no viene solo de lo que pasó, sino de lo que nunca escuchaste, de las palabras que esperabas oír en tus peores momentos y nunca llegaron. Porque a veces lo que más sana no es una solución, es un te entiendo, un te creo, un estoy aquí. Pensaste que si eras fuerte, valiente y silenciosa, alguien lo notaría. Que si no molestabas, que si te esforzabas lo suficiente, alguien vería tu cansancio, tu tristeza, tu soledad. Pero muchas veces nadie lo hizo. No porque no te merecieras esas palabras, sino porque viviste rodeada de personas que tampoco supieron cómo decirlas. Y así creciste con frases que dolían. No es para tanto. Ya deberías superarlo. Hay gente peor que tú. Y comenzaste a pensar que sentir era un problema, que pedir afecto era una carga, que desear consuelo era inmaduro. Y te hiciste fuerte, sí, pero también te hiciste dura contigo misma. Este capítulo es para sanar con palabras, para que puedas imaginar, escuchar, permitirte recibir esas frases que necesitabas. Porque no es tarde, porque aunque no llegaron cuando las esperabas, aún puedes dártelas hoy. Lo que sentiste fue real. No fue tu culpa. Tenías derecho a estar triste. No debiste cargar con todo tú sola. Te merecías más amor del que recibiste. Decírtelas ahora no borra lo vivido, pero cambia cómo lo sostienes. Cambia el relato interno. Cambia la herida. Porque no es lo mismo seguir cargando con ese vacío que llenarlo poco a poco con tu propia voz, tu propia compasión, tu propia verdad. Permitirte decir basta. Durante mucho tiempo te convenciste de que no podías parar, que tenías que seguir adelante sin importar cómo te sintieras, que decir basta era rendirse, decepcionar, ser menos. Pero llega un momento en el que tu alma te suplica una pausa, en el que tu cuerpo se convierte en voz y dice lo que tú ya no te atrevías. No puedo más. Decir basta no es egoísta, es honesto. Es mirarte con amor suficiente para entender que seguir no siempre es lo valiente. A veces lo valiente es detenerte, reconocer tus límites, proteger tu paz, elegirte por encima de lo que se espera de ti. Te enseñaron a hacer todo para todos, a no fallar, a no molestar, a no poner condiciones. Y en el proceso fuiste dejándote para después, para cuando todo esté más tranquilo, para cuando los demás estén bien, para cuando haya tiempo. Pero ese tiempo nunca llega, y tú sigues en pausa, en segundo plano, esperando un permiso que solo tú puedes darte. Este capítulo es ese permiso. Es tu señal para soltar lo que ya no te sostiene, para decir basta sin culpa, basta a lo que te cansa, a lo que te drena, a lo que ya no vibra contigo. Basta a complacer a costa de tu salud, de tu alegría, de tu autenticidad. Porque decir basta no es cerrar tu corazón, es abrir un nuevo espacio, para respirar, para sanar, para recordar quién eras antes de aprender a reprimirte. Y sobre todo, para empezar a construir una vida donde no tengas que gritar en silencio para que alguien te escuche. Volver a elegirte. Elegirte a ti misma no es egoísmo, es recuperación. Es recordar que antes de ser hija, madre, pareja, amiga, eres tú. Y durante años lo olvidaste, porque aprendiste a dar primero, a cuidar primero, a sostener primero. Y cuando se acababa el día, si quedaba algo de ti, entonces te lo dabas. Pero muchas veces no quedaba nada. Te volviste experta en amar a otros, pero te costaba amarte. Porque nadie te enseñó cómo. Porque confundiste amor propio con ego, con frialdad, con autosuficiencia. Y entonces seguiste postergándote, poniéndote al final de cada lista, esperando que un día alguien te eligiera como tú elegías. Pero hoy, ese alguien puede ser tú.
Puedes ser la mujer que despierta, que se mira con compasión y dice, no quiero seguir viviendo desde la escasez emocional, que decide volver a sí misma, no como un acto de venganza, sino como un acto de amor. Volver a ti es elegirte incluso cuando nadie lo hace. Es poner límites, aunque duela. Es decir, esto no lo acepto más, aunque eso signifique estar sola por un tiempo. Es mirarte al espejo y no buscar perfección, sino presencia. Es recordar que mereces todo lo que siempre diste: atención, escucha, ternura, fidelidad. Este capítulo es un renacer, un punto de inflexión, el momento en que decides que esta vez sí vas a estar para ti. No a ratos, no cuando sobre tiempo, no cuando todo esté en calma, sino ahora, incluso en medio del caos. Porque si no te eliges tú, ¿quién lo hará? Cuando aprendes a soltar lo que no sanó, soltar no siempre significa olvidar. A veces, soltar es dejar de intentar que el pasado sea distinto, dejar de justificar lo que te rompió, dejar de cargar historias que ya no te definen, porque hay momentos en los que aferrarse duele más que soltar. Y tú ya viviste mucho tiempo desde la herida. Ahora mereces vivir desde la libertad. Pero soltar no ocurre de un día para otro. Es un proceso, a veces lento, a veces confuso. Te dan ganas de volver atrás, de recuperar lo perdido, de entender por qué pasó. Y en esa búsqueda, te enredas en recuerdos que ya no te aportan, en culpas que no son tuyas, en emociones que no fueron expresadas cuando debían. Aprender a soltar implica aceptar que no todo tuvo sentido, que no todas las personas que quisiste te quisieron bien, que no todos los momentos que viviste fueron justos. Pero también implica reconocer que mereces algo más, que mereces avanzar ligera, que mereces cerrar ciclos sin esperar que los demás lo hagan contigo. Soltar es mirar atrás con compasión y no con rabia. Es agradecer lo aprendido sin negar lo que dolió. Es entender que algunas cosas no se superan, solo se integran. Y eso también está bien, porque sanar no siempre es borrar. A veces es convivir con lo que fue sin que te siga doliendo igual. Este capítulo es para recordarte que tú decides qué se queda y qué se va. Que tu historia te pertenece, pero también te pertenece tu futuro. Y que cada vez que eliges soltar, estás abriéndole paso a una versión más auténtica, más serena y más consciente de ti. Abrazar tu vulnerabilidad. Por mucho tiempo pensaste que mostrarte vulnerable era un error, que si dejabas ver tu tristeza, tu miedo, tu confusión, los demás podrían hacerte daño. Aprendiste a ponerte máscaras, a decir, estoy bien, aunque te rompías por dentro, a seguir sonriendo cuando lo único que querías era llorar. Y funcionó, al menos por fuera, pero por dentro te fuiste vaciando. Vulnerabilidad no es debilidad, es autenticidad. Es permitirte ser tú sin adornos, sin defensas, sin filtros. Es decir, hoy no puedo con todo, y no sentirte menos por eso. Es reconocer que estás cansada, que necesitas una pausa, que hay heridas que todavía duelen, aunque no las menciones. Cuando escondes tu vulnerabilidad, también escondes partes valiosas de ti. Tu sensibilidad, tu empatía, tu ternura. Y el mundo necesita mujeres que se permitan sentir sin pedir disculpas por ello. Que entiendan que llorar es tan natural como reír. Que mostrarse es un acto de valentía, no de vergüenza. Abrazar tu vulnerabilidad es dejar de compararte. Es no exigirte estar bien todo el tiempo. Es entender que hay días grises y que no tienes que pintarlos de colores falsos. Es confiar en que tu humanidad también es hermosa y que solo cuando te muestras completa, puedes conectar de verdad con los demás y contigo misma. Este capítulo es una invitación a quitarte la armadura, a respirar con honestidad, a dejar de demostrar y empezar a habitar. Porque cuando te permites ser vulnerable, no pierdes fuerza, recuperas poder. El poder de ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin condiciones. La paz de no deberle explicaciones a nadie. Una de las liberaciones más profundas llega
Cuando entiendes que no le debes explicaciones a nadie sobre tu dolor, tu proceso, ni tu forma de sanar. Durante años sentiste que tenías que justificarte, que debías explicar por qué estabas triste, por qué decidiste alejarte, por qué ya no soportabas lo mismo, como si tu sufrimiento necesitara ser aprobado para ser válido. Pero la verdad es que nadie más ha caminado en tus zapatos. Nadie ha sentido tus silencios, tus noches largas, tus batallas internas. Solo tú sabes lo que tuviste que sostener en soledad. Y por eso, solo tú puedes decidir cuándo basta. Cuándo algo ya no va más. Cuándo decir esto ya no lo acepto sin tener que dar razones, sin tener que convencer a nadie. Aprender a dejar de explicarte es volver a ti. Es reconocer que no estás obligada a hacer que otros comprendan tus límites, que no necesitas aprobación para cuidarte, que puedes cambiar de opinión, de camino, de relación, sin tener que rendir cuentas. Este capítulo es un suspiro, una pausa para soltar el peso de la culpa que te enseñaron a cargar, para dejar de buscar la mirada externa que valide tus decisiones, para recordar que sanar no es justificarte, es ser fiel a ti, incluso si los demás no entienden. Tu historia no necesita defensa, tu transformación no necesita permiso, y tu paz no se negocia, porque mereces vivir una vida donde la única explicación necesaria sea la que tú misma te das, en voz baja, desde el amor más profundo. Cerrar este ciclo, abrirte a la vida. Llegaste hasta aquí, escuchaste palabra por palabra, sentiste, respiraste, recordaste. Quizás lloraste, quizás reconociste emociones que habías olvidado. Tal vez volviste a tocar partes de ti que creías dormidas. Y eso ya es un acto de valentía enorme. Cerrar este ciclo no significa que todo esté resuelto. Significa que diste el primer paso, que te detuviste, que miraste de frente tu historia sin disfrazarla, que abriste espacio para sentir. Y al hacerlo, algo dentro de ti cambió. Tal vez no lo puedas poner en palabras aún, pero lo sabes. Ya no estás igual que al comenzar. Este último capítulo no es un adiós, es un inicio. El comienzo de una nueva manera de habitarte, con más verdad, con más compasión, con más libertad. A partir de hoy, puedes elegir distinto. Puedes hablar cuando antes callabas, llorar cuando antes te contenías, pedir cuando antes te resignabas. Puedes volver a ti cada vez que lo necesites, sin juzgarte, sin exigencias, sin prisas. Porque sanar no es una meta, es un camino que se transita día a día, y tú ya empezaste a recorrerlo. Ya no eres la misma que llegó a este video. Eres una versión más consciente, más presente, más viva. Gracias por darte este momento, por elegirte, por permitirte sentir. Este espacio siempre será tuyo, siempre podrás volver, porque tu historia importa, porque tu emoción merece ser habitada, porque tú, simplemente por existir, ya eres digna de amor. Este no es el final, es tu regreso a casa.